Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. Es un gusto saludar a toda esa gente, a toda esa racita que se detenga a mirar este corto video. Yo les deseo bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Que Dios me los llene de bendiciones. A todos los que alcancen a mirar este video y se detengan. Yo hoy en esta tarde quiero compartirles dos partes de la escritura, dos personajes, hermanos. Más que nada, son dos hombres que se perdieron porque no quisieron acumular para Dios, acumularon para sí mismos. Son ricos, que tenían buena posición, que Dios les bendeció, y que uno se fue al infierno, dice la escritura. Eso ya lo saben, es muy famoso ese texto en Lucas 16, 19 en adelante, y el primero que les voy a compartir es en Lucas 12, versículo 16. Vamos a leer aquí el primer rico, cómo se perdió, hermanos, por qué se perdió, qué hizo o qué no hizo. Vamos a verlo. Mira, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente: echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Ahí amontonaré todo mi trigo y todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré: alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Claramente aquí este rico pensaba por sí mismo, hermanos. Este rico almacenó para sí mismo. Nunca se conmovió en su corazón de decirle, ¿qué voy a hacer con estas riquezas? Pensó para sí mismo, almacenó para sí mismo. Fíjense lo que Dios le dice, fíjense lo que Dios le dice. Pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? ¿Miraron cómo se perdió? ¿Por qué se perdió este rico? ¿Por qué? Porque este rico almacenó para sí mismo. Dios le bendició con muchos bienes, con gran cantidad de cosecha. Y este rico no pensó más que en él. Se dijo, almacenaré mi trigo y lo guardaré, y después le diré a mi alma, descansa, diviértete y gózala, vida, que tienes muchos bienes para que no trabajes. Diviértete. En pocas palabras, vete. Pero el que almacena para sí mismo, hermanos, se pierde. Si este rico hubiera dicho, muchos bienes tengo. Bueno, eso yo lo interpreto, ¿verdad? Usando lógicamente estas palabras. Lógicamente, si él hubiera dicho, tengo muchos bienes, muchas cosas, mucho alimento, mucha cosecha que Dios me bendició, ¿qué voy a hacer? Ya sé, le voy a pedir a Dios que me ayude a compartirlo, que me traiga personas a mí para compartirlas, para ayudar. Porque es bastante para mí, para muchos años, dijo. ¿Ah? Pero él no pensó así. Él pensó para sí mismo. Almacenó para sí mismo. Y Dios nos está invitando a compartir.
que Él nos bendizca, aprender a compartir con el pobre, con el prójimo, con tu hermano más necesitado, con tus familiares más necesitados. Pónganse a analizar eso, hermanos. Yo quiero compartirles también otro rico que se perdió, hermanos, allá en Lucas 16, versículo 19. Fíjense cómo se perdió también este rico, fíjense. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamberle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. ¿Vieron? Lázaro, ese pobre que no tenía nada aquí, que mendigaba, que estaba leproso, enfermo, llagoso, que hasta los perros le venían a lambrar las heridas y querían comérselo, devorarlo tal vez. Pero como verían que todavía se movía, pareciera que ese pobre, humanamente, como ahorita vemos un pobre, hombre, no sirve para nada, no era nada, se fue, se perdió. Pobre de aquel que piense eso. Vamos a ver al rico que vivía aquí en esta vida regiamente, con ropa finísima, con vestidos lo mejorcito que había en aquel tiempo. Fíjense cómo vivió aquí, no le faltó nada, vivió, comía bien todos los días, vestía bien, tenía muchas fiestas, se divertía, compartía con sus hermanos. Pero fíjense lo que le vino pasando a este rico también. También murió el rico y lo sepultaron, estando en el infierno, en medio de los tormentos. El rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua. Ahora sí, el rico, ¿verdad? Como ya había visto que a dónde estaban los tormentos, en la lumbre, en el infierno, gritaba: manda a Lázaro. Pero cuando él estaba en su reino aquí en la tierra, en su hogar, en su casa, en su mansión, como ustedes le quieran llamar, ahí no gritaba, ahí lo despreció. No nos vaya a pasar así, hermanos. No nos vaya a pasar así. Tengamos mucho cuidado con estas cosas que nosotros, Dios nos bendice y no las compartimos, porque Él nos va a pedir cuentas de todas las bendiciones que nosotros nos dé aquí. Vamos a ver por qué pedía a Lázaro que viniera con su dedo mojado. Porque me atormentan estas llamas. Porque la atormentaba, el rico estaba siendo atormentado por lumbre, por fuego, por lava ardiente, por azufre, qué sé yo. Pues es lo mismo, lumbre. Y este rico imploraba misericordia, pero ya no podía hacer nada, hermanos. Él ya estaba condenado, él llegó al infierno, y cuando uno parte de este mundo y se condena, hagas lo que hagas, ya no puedes implorar por ti mismo, porque ya Dios le había dado su pago de lo que había hecho aquí en la tierra. Grites, te revuelques y clames a Dios o qué sé yo, pero no vas a ser escuchado porque ya estás condenado. Ahorita nosotros que estamos aquí,
que estamos parados, que tenemos la libertad de escoger, hermanos, del bien o el mal. Escojamos el bien para que lleguemos como Lázaro al cielo. Hay que aprender a sufrir aquí, hermanos. Hay que aprender a sufrir y no ser egoísta con las cosas que Dios nos bendice. Porque si no nos va a venir pasando como este rico, fíjense, después. Abraham le respondió: hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que a Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. De manera que cayendo ahí ya no hay remedio, ya no se puede hacer nada. Ni siquiera el padre Abraham pudo hacer algo por esta persona. Ya no se puede interceder por esas personas. Por más que oremos aquí, por más que le pidamos a Dios aquí, por más que ofrezcamos misas, por más que ofrezcamos sacrificios, eucaristías, rosarios, y que gritemos, Dios ya no va a poder ayudarlo. Porque este personaje se condenó. Y por eso les hablo yo ahorita, hermanos, de esta palabra, para que no nos pase a ustedes y yo lo mismo que este personaje le sucedió. Perdón, me perdí. Vamos a ver el rico entonces cuando vio que Abraham ya no podía hacer nada, no podía ayudarlo. Vamos a ver qué pidió el rico, qué hizo por sus hermanos, intercedió. Vamos a ver si puede interceder un condenado que está en el infierno. Y sí intercede, pero ya no es escuchado. Fíjense, el otro replicó entonces: te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. A Abraham le contestó: tienen a Moisés, a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, padre Abraham, pero si va alguno de entre los muertos, pero si alguno de entre los muertos fuera a donde ellos, se arrepentirán. A Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán, no se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Es bien claro, hermanos. Es bien claro cómo este personaje se condenó al infierno. Y estando en el infierno, él imploraba, él rogaba por sus hermanos, intercedía por sus hermanos. Pero ya no había solución, ya no era escuchado, ni para pedir por él mismo, ni para pedir por los de aquí, ya no era escuchado.
De manera que uno que se condena estando en el infierno puede rogar por los de aquí, pero ya no es escuchado. ¿Qué le contestó Abraham? Dijo, allá está Moisés, los profetas, déjalo que los escuchen ellos. Pero él sabía que no lo iban a hacer, porque eran igual que él. Porque se burlaban de los profetas, ignoraban a los profetas. Porque aquí en la tierra ellos tenían poder, riquezas, y no escuchaban la palabra de Dios. Aunque resucite uno de entre los muertos, dice el padre Abraham, no se convencerán. Y aquí están, hermanos, aquí están los profetas, aquí están los predicadores, aquí están los sacerdotes, misioneros, laicos, hablándoles de la palabra del Señor, para que reflexionemos y no vayamos a parar a este lugar, pero no los queremos escuchar. Ahí los dejo, hermanos, este video para que lo escuchen y reflexionen antes de que sea demasiado tarde. Déjenme contarles un día, hermanos, un día que yo salí de la misa, de la Santísima Misa, lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, de ir a comulgar su santísimo y sagrado cuerpo, de su sangre. Me puse a orar y le dije, Señor, gracias por tu cuerpo, gracias por este pan, que es tu cuerpo, gracias por esta sangre. Purifica mi alma, Señor. Y empecé a orar, empecé a pedirle, a darle gracias y gloria a su nombre. Y dentro de mi corazón escuché una voz que me dijo, hijo mío, diles que si no cambian su mala actitud, perecerán. Hermanos, esa voz que escuché era del Señor. El Señor ha visto en su iglesia. El Señor ha visto en su iglesia cuánta división, cuánta envidia, cuánto chisme corre dentro de su iglesia, cuántas ignoraciones, cuántas burlas, cuánto señalamiento, cuánta competencia hay dentro de la iglesia, cuánto juzgamiento, juzgándonos unos a otros. Y se dicen cristianos, se dicen seguir a Cristo. Cuidado, hermanos, no nos vaya a pasar como no nos vaya a pasar como aquella multitud que seguía a Jesús, grandes multitudes, pero al final huyeron de Él, porque no creían en su palabra, porque no lo conocían realmente, porque no tenían una sincera conversión, porque ellos no seguían a Jesús porque querían conocerlo, porque creían en Él, porque creían en su palabra. Él no lo seguían por eso, lo seguían porque les daba de comer. Esos fariseos lo seguían para criticarlo, para agarrarlo en un error y poderlo encerrar y matarlo, asesinarlo. No seamos de esos, amigos, no seamos de esos. En el camino, dentro de la viña del Señor hay tanto fariseísmo, tanta incredulidad, tanta hipocresía. Tengan mucho cuidado, hermanos. Yo les dejo este video para que nos pongamos a reflexionar ustedes y yo. Que el Espíritu de Dios nos ilumine. Para que ustedes y yo no vayamos a caer a donde fue caer este rico. Para que ustedes y yo reflexionemos. Ahí les dejo, hermanos, este corto video. Hasta el próximo. Que Dios los bendiga. Que Dios los llene de bendiciones. Que Dios les ilumine para que no seamos como este rico. Nos adueñemos de las bendiciones que Dios nos da.
para que aprendamos a compartir las bendiciones que Él nos manda a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra capacidad, a través de nuestro trabajo, a través de todas las cosas que podamos obtener. Porque acuérdense, Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de todo. Ahí los dejo, hermanos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Amén.